Shalom, shalom. Bienvenidos amigos y amigas a esta nueva etapa en La Raíz. Para los que no saben, La Raíz ya se aire durante 14 meses. Y bueno, ahora hicimos un descanso y vamos a ir sumando estudios paulatinamente. Y bueno, acá estamos en una nueva etapa, por eso ustedes, como habrán visto, cambió la presentación y la cortina musical. No había visto todavía oficialmente la nueva presentación. Esteban Morales, te pasaste, está genial. Le mandamos un abrazo muy grande a Esteban, que está ahí como siempre del otro lado en los controles, es el que hace posible esto, porque después Esteban sube esto a mi canal de YouTube, La Raíz Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel, donde te cuento que en estos 3 meses hemos seguido subiendo en cantidad de suscriptores y visitas a los videos ya existentes, y bueno, se supone que ahora con esto todavía vamos a darle un poquito más de fuerza. Pero además les cuento que en esta nueva temporada, digamos, vamos a estar saliendo al aire por Apocalipsis Network. Apocalipsis Network no solamente televisión, sino también radio, ¿sí? Así que mucha alegría por ese lado también, porque según tengo entendido, Apocalipsis Network tiene un alcance bastante grande, un espectro de hasta, te diría, unas 3 millones de personas a las que están comprendidas entre la audiencia de Apocalipsis Network. Así que un saludo también muy grande para todos los amados que están ahí sintonizando por Apocalipsis Network o los que después pueden el programa en YouTube, en mi canal de YouTube. Quiero mandar un saludito en inglés porque me explicó Esteban que puede haber audiencia de Apocalipsis Network que sea de habla inglesa, más allá de que los programas se traducen para que le lleguen a todas las personas, pero voy a mandar un saludito en inglés, entonces si me permiten, amados, I'm telling the whole audience of Apocalipsis Network, nice meeting you, I'm Pablo Modernel, and this is our Messianic program, so it's a pleasure that you are accompanying us, and it's really, I'm really honored that you also accompany me in this, and I hope that this program can bless you as well. So be blessed, my dear English-speaking friends, right? Bueno, ese saludito para toda la comunidad que pueda escucharnos de habla inglesa. Y me está diciendo Esteban que el programa va a salir a las 4:30 del este de los Estados Unidos los miércoles. Así que bueno, para los que sintonicen Apocalipsis Network, ahí también me van a poder encontrar. En esta vuelta vamos a trabajar un tema profundo en la palabra de Dios, largo, por cierto, esto nos va a llevar muchas clases, pero que yo creo que lo que tiene de largo el estudio, lo tiene de interesante, lo tiene de edificante, lo tiene de valer la pena. Es nada más y nada menos que un estudio sobre la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Algo que quiero aclarar, primero que nada, es que yo pienso que hay una cierta intención de parte de Dios respecto a la complejidad que el tema plantea, porque como ustedes saben, hay variedad de interpretaciones al respecto. En manera especial en cuanto a cómo va a ser la venida de Jesús, la segunda venida en las nubes del cielo, y cuándo va a ser. La manera y el cuándo, el tiempo, ¿no? El tema es que la segunda venida de Cristo es nada más y nada menos que la consumación de las edades, la consumación del plan cósmico de redención. Porque si bien esta segunda venida tiene varias etapas que la siguen, pero en realidad ya es el desenlace de lo que sería el tiempo del fin.
Por eso, si bien estoy seguro de que está todo en la palabra, claramente en la palabra de Dios, ¿sí? En el Tanaj, este es un Tanaj, un Antiguo Testamento traducido al español, pero digo, en la Biblia en general está claramente contenido este tema que, entre paréntesis quiero decir, son tantas cosas por el arranque que me olvidaba de que tengo las velas encendidas en honor al amado pueblo judío que siempre nos acompaña y que somos un solo pueblo. El Señor derribó la pared intermedia de separación y judíos y gentiles somos un solo pueblo en el Señor, y un día ellos van a abrir sus ojos como nación a la realidad de que Jesús es el Mesías. Por eso siempre honrando y bendiciendo al pueblo judío, y como hoy estamos grabando en Shabbat, si bien después lo van a poder ver los miércoles el programa por Apocalipsis Network a las 4:30 hora del este, pero bueno, me parece lindo honrar al amado pueblo encendiendo las velas del Shabbat, e incluso les cuento que me vestí para este primer programa con una camisa que fue un regalo de una amiga judía, no mesiánica, judía no mesiánica, por ahora, Cecilia Frank, la psicóloga Cecilia Frank, que cuando su mamá falleció, ella quiso que yo diera unas palabras en el funeral de su mamá. Entre ella y la hermana estuvieron de acuerdo con esto, y pese a que saben que yo soy mesiánico, yo soy cristiano, me invitaron a hablar en el funeral de la mamá y me obsequiaron esta camisa. Entonces también, como forma de honrar al amado pueblo judío, me gustó usarla para este primer programa. Entonces les decía que toda la Biblia, todo el Antiguo y Nuevo Testamento, evidentemente habla de la segunda venida de Cristo, del Mesías que muere, pero del Mesías que también viene en las nubes del cielo. Lo que quiero decir es que el tema es complejo, nadie las tiene del todo claras, cómo va a ser y cuándo va a ser, pero yo estoy seguro que eso está en la palabra. De pronto el Señor no permite todavía que nosotros lo veamos con toda la luz o que lo lleguemos a entender a cabalidad, porque como digo, es el tema que es la consumación del plan cósmico de redención. Por eso podemos justificar las diferentes posturas. Y alguien podría decir, bueno, pero si es un tema que es un poco complejo y en realidad mucha gente le esquiva a este tema y no le quiere hincar el diente, ¿qué necesidad tenemos si sabemos que el Señor va a venir? ¿Para qué estar tan ocupados o preocupados en saber el cuándo y el cómo y el cuándo? Bueno, lo que pasa es que yo pienso que una cosa no quita la otra. Que sea un tema complejo no quiere decir que eso no sea también un desafío de parte del Eterno para que nosotros buceemos en la palabra, para que nosotros busquemos con ahínco, con fervor sobre este tema. A mí les cuento que es un tema que me apasiona desde hace muchísimos años. Entonces, no es un tema de decir, bueno, como nadie las tiene del todo claras, entonces directamente lo dejamos ahí, no le hincamos el diente, no nos dedicamos a este tema. No, todo lo contrario. Me parece muy importante, más por el tiempo que está atravesando la humanidad, me parece fundamental, me parece esencial que no solamente en un programa de YouTube se hable de este tema, sino que en las iglesias, los pastores prediquen y enseñen sobre este tema, que haya talleres para instruir a la población cristiana, la gente joven en manera especial, los adolescentes. Son temas que a veces, por lo controversiales que son, se prefieren no hablar en las congregaciones, y eso para mí es un grave error. Hay que enfrentar la dificultad, hay que enfrentar la dificultad de un texto como el de Apocalipsis, hay que encarar Mateo 24 y 25, las palabras de Jesús, hay que encarar las profecías del Antiguo Testamento que hablan del día del Señor. Esto se enfrenta, de esto no se huye, esto no se esconde, o no se barre debajo de la alfombra, digamos, ¿no? Esto no se esconde, esto se muestra, esto se revela. Yo sé que está revelado en la palabra, aunque el propósito de Dios, de pronto, todavía como iglesia, Él no nos ha dado toda la luz para entenderlo a cabalidad. Y por eso también quiero mencionar un pasaje de Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 8 y el 10, en donde el apóstol Pablo, o en hebreo diríamos el Shaliach, Pablo, ¿verdad? Shaliach es apóstol en hebreo, enviado, embajador. El apóstol Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablamos sabiduría de Dios en misterio.
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, Jesús. Pero Dios nos la reveló, esta sabiduría, este misterio, a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu, que es una persona de la divinidad, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, este estudio que vamos a tener evidentemente es algo profundo, es algo que es para hablar sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. Una persona que recién se está iniciando, de repente esto le va a resultar denso, le va a resultar difícil, o no, de pronto le resulta apasionante. Ahí también estará el secreto de cómo yo encare el tema como maestro, como comunicador, y bueno, veremos qué pasa, ¿no? Pero es un tema profundo. Es un tema profundo y que por eso le vamos a dedicar el tiempo que requiera, las clases que sean necesarias, no rellenando, no, como decimos acá en Uruguay, tirando fruta y hablando por hablar, pero realmente profundizando en el tema. Y me gustaría, para continuar, contarles que a mí esta temática me apasiona desde hace muchísimo tiempo y evidentemente todo lo que yo voy a compartir con ustedes está basado en el proceso que yo he transitado respecto a este tema. Yo me crié en la Iglesia Católica hasta que tuve 18 años, y además era muy practicante yo de la Iglesia Católica. Yo iba todos los sábados o los domingos a la misa y en el credo de la misa, los católicos en cada misa están diciendo que anunciamos la venida de Cristo en las nubes del cielo. Es decir, que el tema de la segunda venida es un tema que no es prerrogativa del mundo protestante, sino que está muy presente en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa también, del oriente de Europa y del norte de África, de modo tal que, y de Asia, de modo tal que, del Medio Oriente más que nada. Entonces, el tema de la segunda venida de Cristo es un tema muy presente en las tres grandes ramas del cristianismo, católico, protestantes y ortodoxos. Es la gran esperanza de la Iglesia. La esperanza gloriosa de la Iglesia es la segunda venida de Cristo. Entonces yo siempre entendí, supe de este tema, pero en aquel momento cuando era católico no tenía ni idea cuándo iba a ser ni cómo iba a ser. Solo sabía que el Señor, según lo que dice el credo católico, va a volver por su Iglesia. Una vez que yo me convierto a la fe evangélica, para expresarlo de alguna manera, una vez que yo tengo ese encuentro especial con Jesús a los 20 años, cuando yo ya venía leyendo la Biblia hace un par de años por consejo de un cura, que un cura muy amado, el padre Claudio Muniz de la Iglesia Católica, y Aida Pacaluc, la que yo considero mi madre espiritual, que hoy día vive en Paraguay y es la primera evangélica que yo conocí cuando estaba terminando el liceo con 16, 17 años, por consejo de ellos yo empiezo a leer la palabra de Dios y empiezo a encontrarme con este tema. En pasajes como por ejemplo Mateo 24, 25, las palabras de Jesús, que en este estudio las vamos a leer y las vamos a profundizar. Entonces, esto viene ya de larga data en mi vida, 30 años de convertido, más de 30 años de convertido, y bueno, un estudio constante, una lectura constante a lo largo de toda mi vida de la palabra de Dios. Pasado el tiempo, pasado un par de años de yo convertido, y cuando me empecé a congregar en una iglesia de las Asambleas de Dios, estudié en el seminario de las Asambleas de Dios. Y acá tengo un viejo material mimeografiado, como era en aquella época, en los años 90. Yo estudié en el seminario de las Asambleas de Dios más de 70 materias. Comencé a estudiar en el año 1992 y me gradué en 1998. Fui ordenado en ese seminario. No es solo una graduación, es una ordenación porque se supone que uno estudia la palabra de Dios con tanta dedicación porque tiene un llamado de Dios. Y está bien estructurar el aprendizaje, más allá de que después uno es un autodidacta y sigue aprendiendo a lo largo de toda su vida, ¿no? Pero quiero decir que en ese seminario de las Asambleas de Dios, yo la postura con la cual me formé en profundidad en este tema es evidentemente la postura premilenarista, que después voy a explicar lo que es, pero para que se entienda es la postura que habla del rapto invisible y secreto de la Iglesia antes de los 7 años de la tribulación y gran tribulación del anticristo. Así yo seguí mi proceso con este tema. Pero les cuento que a mí esa interpretación nunca me cerró.
De hecho, antes incluso de yo estudiar en el seminario, yo le había preguntado a mi pastor y mi pastor me decía, Darío Cervetti, psicólogo además, me decía, no, cuando vos estudies en el seminario vas a entender porque vas a ver los términos en griego, parusía, que se refiere a la aparición del Señor, lo que sería la segunda venida propiamente dicho, pero habría otra etapa que es el rapto secreto de la iglesia 7 años antes. Bueno, resulta que yo estudié en el seminario, resulta que yo estudié griego contemporáneo 6 años y después hice 2 semestres de griego bíblico y a mí el tema siempre me siguió dando dudas y esa hipótesis a mí personalmente nunca me cerró. Evidentemente lo acaté porque era la información que nos daban, que este material bibliografiado, les cuento que es como un compendio de muy buenos materiales, entonces aunque es un material bibliografiado, armado para los estudiantes, pero es de fuentes sólidas, ¿no? Interesantes, pero a mí el tema nunca me cerró por ese lado de la interpretación. Siguen pasando los años, con el correr de los años llega a mi vida un libro que se llama La Señal, de Robert Van Campen, y otro libro más que no tengo conmigo, porque nunca lo llegué a comprar, pero sí lo leí, que se llama El Rapto, que no me acuerdo, pero creo que también era de Robert Van Campen, con todos los errores y desaciertos que este libro pueda tener, como también los errores y desaciertos que este material pueda tener. Acá, vuelvo a decir, nadie puede decir las tenemos todas con nosotros. Mientras el material de las asambleas de Dios, por ejemplo, cree en una venida invisible del Señor y un rapto de la iglesia 7 años antes de la gran tribulación, del anticristo, tribulación y gran tribulación, el material de Robert Van Campen, La Señal, se inclina a pensar de que el rapto de la iglesia va a ser de manera visible y en algún lugar ya entrados los 7 años del anticristo, pero que el Señor se llevaría a la iglesia y que el pueblo judío va a quedar y va a ser probado. Ellos van a abrir sus ojos a la realidad de que Jesús es el Mesías y después el Señor viene con la iglesia, evidentemente, para la batalla de Armagedón antes del milenio y ahí, bueno, el pueblo judío se le une a ese contingente glorioso. Esa es un poco abuelo de pájaro y de la manera más cortando grueso que te puedo decir de Van Campen. Pero este libro de Van Campen, que fue muy criticado, incluso fue retirado de muchas librerías cristianas, pero te cuento que es un libro que tiene sus cosas con las que yo no estoy del todo de acuerdo y que nos... A ver, uno podría decir, bueno, acá se le fue la moto, como decimos en Uruguay, a Van Campen, pero no es un libro que solamente este hombre escribió, sino que lo hizo ayudado por muchos eruditos y estudiosos de la palabra. Se reunieron miles de horas a estudiar la palabra y tratar de armonizar todas las profecías del Antiguo Testamento, Mateo 24 y 25, el resto del Nuevo Testamento, el Apocalipsis. Hay mucho estudio, mucha dedicación, lo mismo que en la hipótesis de las asambleas de Dios. Entonces es fundamental que nosotros encaremos este tema con respeto a las diferentes posturas y que no nos creamos que tenemos toda la verdad, aunque yo tengo una postura firme tomada. Sigue pasando mi proceso y llega en un momento a mi vida El fin desde el principio. El fin desde el principio es un libro de una autora argentina, ¿sí?, que se llama Andrea Berman de Sarkisian, una mujer muy seria, vinculada con las iglesias bautistas y armenias de la Argentina, y la visión de Andrea Berman, El fin desde el principio, es también muy parecida a la de Van Campen, ¿sí?, con algunas diferencias, pero más o menos va por ese lado, ¿no? Una venida del Señor visible para la iglesia, es decir, el rapto no va a ser invisible, sino visible, pero el Señor nos lleva y aquí quedaría el pueblo judío todavía y después el pueblo judío va a ser completamente salvo como nación en la promesa de Pablo, ¿no? Todo Israel será salvo, que después vamos a ver nosotros que todo Israel será salvo no significa todo Israel. Significa un gran contingente de judíos como nación. Pero aquel judío que sea ateo o que no quiera creer en el Señor no va a ser salvo. Sigue pasando el tiempo. Yo en el año 2010 despierto a todo el mundo y a la maravillosa realidad judío-mesiánica, por así decirlo, que se me abre un abanico maravilloso y glorioso, el ir a la raíz judía del Evangelio. Y en todo ese proceso, el pastor Jorge Márquez, o apóstol Jorge Márquez, para quienes se sientan incómodos con denominarlo apóstol, porque hay gente que no cree, que no está en la línea apostólica, y consideran que apóstoles ya no hay más, bueno, esas personas pueden llamarlo a Jorge Márquez pastor. Es un pastor argentino que hace 30 años está en Uruguay.
el pastor Jorge Márquez o el apóstol Jorge Márquez él es un apasionado de este tema también hace muchos años y él ha ido también en un proceso en esta visión. Y por ejemplo, el año pasado él dio un estudio interesantísimo llamado Las fiestas del otoño. Acá él hizo un repartido, un compendio, ¿verdad?, del seminario o el taller que él dio, en donde hay una visión relacionada con el judaísmo mesiánico, porque esto no es un invento del pastor Jorge Márquez. Es decir, todos los que estamos buceando en este tema, todos los que a los que nos apasiona este tema, nos tomamos de diferentes fuentes y vamos nutriéndonos, amén de la palabra, la lectura de la palabra y la oración para que el Señor nos guíe, nos nutrimos de diferentes autores y llegamos a determinadas conclusiones. Y si tenemos que avanzar en el proceso y decir, bueno, ahora yo este tema lo interpreto de esta manera, tenemos la humildad de decir, bueno, de pronto lo que yo hasta ahora creí no estaba del todo correcto. Y de pronto, esta visión de las asambleas de Dios no era la mejor. De pronto tampoco la visión de Van Kampen o la visión de Andrea Berman era la más completa. Y de pronto ahora esta nueva visión, ¿no?, donde entra a tallar todo lo que son las fiestas de Israel y toda la raíz mesiánica judía, la raíz judía del Evangelio, entonces eso nos empieza a dar, ¿no?, otra claridad, otra luz, y empezamos a entender pasajes de Mateo 24 y 25 y todo el Apocalipsis con otra luz. De hecho, es sorprendente porque nosotros, se me pone la piel de gallina, ¿no?, los pelitos de punta, porque nosotros vamos a ver, y esto es sorprendente en el estudio, en todo el libro de Apocalipsis, las fiestas de Israel presentes. E incluso en las palabras de nuestro Señor Jesús también están presentes en Mateo 24 y 25, y por supuesto los pasajes otros del Nuevo Testamento que hablan de la segunda venida de Cristo y que tienen referencias a las fiestas del otoño, las fiestas judías, que después voy a explicar un poquito esto, es maravilloso, es glorioso esto. Entonces, yo he transitado un proceso. Cuento todo esto para explicarles que yo he transitado un proceso para llegar al punto en el cual hoy estoy y creer lo que creo hoy respecto a la segunda venida de Cristo. Tema fundamental en la vida de la Iglesia. Les cuento que dentro del cristianismo, que después lo vamos a ver un poquito más al detalle, hay tres grandes posturas. Está lo que se llama la postura amilenarista, que no creen en el milenio porque para los que no saben, supuestamente cuando el Señor vuelva en las nubes del cielo, Él va a establecer un reino de 1000 años y después recién va a venir el fin de todas las cosas. Bueno, hay gente que no cree en ese reino de 1000 años porque lo entienden como que es todo simbólico. Entonces ellos creen que en realidad el Señor va a venir ya directamente para establecer la eternidad, sin un reino milenial anterior. Esa es una postura dentro del cristianismo, con la cual yo no comulgo, pero tampoco eso me da derecho a llamar a los hermanos que no creen en el milenio literal falsos maestros, falsos apóstoles o no hermanos en la fe. No sé, porque nosotros vamos a estudiar en este estudio la validez del milenio. Pero no puedo comprender la postura de estos hermanos, pero tampoco soy quien para decir que no son hermanos en Cristo. Por otro lado, hay otra postura dentro de la Iglesia que dice que el milenio lo va a establecer la Iglesia, que la Iglesia va a llegar a dominar el planeta Tierra de manera tal que el milenio lo vamos a vivir acá mismo antes de la segunda venida de Cristo. Eso se llama postmilenarista, postura postmilenarista, con la cual tampoco yo comulgo, y es una postura muy reciente en la historia de la Iglesia, después vamos a verlo esto. Pero después hay una tercera postura, que es la postura donde estamos el 99,9% de los evangélicos, ¿sí?, que es la postura premilenarista. ¿Qué significa eso? Que estamos en este momento viviendo la etapa previa a lo que va a ser el establecimiento de un milenio literal. Cuando Jesús venga en las nubes del cielo, Él va a establecer un milenio literal sobre la tierra. Ahora, dentro de la postura premilenarista, existen quienes creen que ese milenio va a ser establecido 7 años después de que la iglesia sea raptada, que es la famosa teoría del rapto secreto, que se conoce como la postura
pretribulacional, porque es antes de la tribulación del anticristo, la postura pretribulacional dispensacionalista también, porque se relaciona con una serie de dispensaciones a lo largo de la historia, la ley, la gracia, etc. Entonces, están los premilenaristas que creen que se va a establecer el milenio, pero dicen Jesús va a venir en forma secreta 7 años antes por la iglesia. Están otros que dicen no, el Señor va a venir en forma visible, los que van a quedar en el mundo son los judíos y otra serie de personas hasta que abran sus ojos, y después el Señor viene con la iglesia y junto con esa gente va a establecer el milenio. Y después están los otros que dicen no, el Señor va a venir en forma visible, ¿sí?, por la iglesia y por el pueblo judío, por los dos a la vez. Tanto la iglesia como el pueblo judío van a tener que pasar parte de la tribulación y la gran tribulación del anticristo. El Señor viene por un solo pueblo, porque Él ya derribó la pared intermedia de separación, y justamente a través de la tribulación y la gran tribulación, los judíos abren los ojos. Entonces cuando el Señor viene se lleva a la iglesia y a los judíos, y después se establece el milenio. Pero las tres posturas, como puede haber inclusive otras, son todas premilenaristas. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que nosotros, yo no tengo derecho a llamar a los hermanos que creen en el rapto invisible, pretribulación, como falsos maestros o como unas que no tienen a Cristo o que no tienen discernimiento espiritual. Tengo que ser humilde, tengo que respetar esa postura, aunque no es la postura que yo tengo. Y yo quiero que mi postura, que es la de un rapto visible, en una sola etapa y seguramente para llevarse a un solo pueblo, judíos y la iglesia, que esa postura también sea respetada por ejemplo, la gente de otras denominaciones que no concuerda con esta postura. Porque en algún momento yo creo que hubo un intento de taponear lo que Van Kampen había destapado y no pudieron pararlo. No pudieron pararlo porque explotó el movimiento judío-mesiánico en todo el mundo en manera popular, digamos, y el movimiento judío-mesiánico y todas las líneas de la línea judío-mesiánica no creen en un rapto invisible de la iglesia, pretribulación. Y el movimiento apostólico hoy día, en general, si bien hay muchas líneas dentro del mover apostólico, hay apóstoles que sí creen en el rapto invisible, pero hay una línea muy importante del mover apostólico que no cree más en el rapto invisible. Sí creemos en el rapto, sí creemos en el arrebatamiento de la iglesia, pero el tema es que no lo creemos en la manera y en el tiempo en que lo cree la postura tradicional en la cual fuimos enseñados, la mayoría de los evangélicos, que es la del rapto invisible. Pero entonces, entender que pese a nuestras diferencias, somos todos estos premilenaristas, cuando en realidad dentro del cristianismo hay todavía otras posturas, como la postura amilenarista, que no cree en el milenio, o postmilenarista, que cree que el milenio se va a dar de forma natural por el poder de la iglesia en la tierra y después va a venir Jesucristo, para establecer ya el reino eterno. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque nosotros tenemos que ser cautos en este tema. Yo no puedo ser agresivo con los hermanos que creen en la venida invisible de Jesús por la iglesia, pero exijo el mismo respeto de parte de los que creen en la venida invisible de Jesús por la iglesia para conmigo, que yo ya no creo más en un rapto invisible. Hace años que dejé de creer en un rapto invisible. Y dejé de creer que la iglesia va a ser llevada antes de la tribulación o gran tribulación del anticristo. Es un tema complejo, evidentemente no todos podemos tener la verdad, evidentemente hay quien se equivoca y hay quien está en la verdad. Y en la medida que vaya pasando el tiempo, iremos teniendo cada vez más luz para ir comprendiendo el tema. Pero en fin, esto, lo más importante que te podés llevar, te diría yo, de todo este estudio, aunque acá le vamos a hincar el diente de manera muy seria al tema, pero lo más rico, creo yo, que te vas a llevar de todo este estudio es entender que este tema no necesariamente compete a la salvación, es que el Señor viene en las nubes del cielo. Y eso lo creemos todos, católicos, protestantes y ortodoxos. Entonces, eso nos hace ser cristianos y estar en una misma línea.
Eso es lo más importante, eso es lo que nos une, eso es lo que nos separa de otras personas que no creen, ¿sí? Y que no son cristianos. Pero entre nosotros somos hermanos. Respeto y amor para los diferentes hermanos que tienen diferentes posturas y que nadie tiene la intención acá de traer un nuevo evangelio y de que la gente se confunda o de oscurecer la verdad bíblica. No, acá todos estamos con ahínco, con fervor y con pasión, indagando, profundizando en la palabra de Dios para ver qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a este tema, y cada uno la interpreta a la luz de lo que él cree, con la luz que él o ella tiene, orando en oración, en ayuno, buscando realmente del Señor. Entonces, lo más precioso que te podés llevar de este estudio es el respeto hacia todas las posturas, con una intención de Dios de que de pronto todavía el tema no esté del todo claro, pero que esta doctrina, la doctrina que hace a la salvación es la segunda venida de Cristo. Pero el cómo y el cuándo, ahí podemos tener discrepancias y tenemos que aprender a respetarnos como hermanos y a amarnos en medio de esas diferencias y a no crisparnos. Yo, que ya no creo hace años en la postura del rapto invisible, como decimos acá en Uruguay, me tuve que fumar no sé cuántos programas. Yo ya estudié la postura del rapto invisible cuando hice el seminario de las Asambleas de Dios, la estudié muy bien. Pero claro, me tuve que fumar ahora no sé cuántos programas de predicadores y de gente que predica y enseña en YouTube, porque yo digo, a ver, si yo estoy equivocado, yo no tengo ningún inconveniente en revisar y volver a abrazar la postura del rapto invisible, y sin embargo no. Me lo fumé todos los programas, saqué notas, volví a estudiar el tema y cada vez me convenzo del error en el cual ellos están. Pero esa es mi convicción. De pronto yo soy el que estoy en un error. El Señor nos guíe y oramos en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, para que el Espíritu Santo traiga esa luz a la iglesia, que Él revele este misterio a la iglesia. Pero nosotros necesitamos humildad. Humildad, porque el Señor no puede obrar cuando hay un corazón altivo. Entonces, si tú estás en una postura, aferrado a tu postura, aferrado a tu teología, que no es necesariamente estar aferrado a la palabra de Dios, sino aferrado a doctrinas de hombres y a teologías humanas que te enseñaron, y vos no te querés abrir a lo que Dios te puede estar queriendo decir en su palabra, entonces, evidentemente, vos vas a vivir y morir con la postura con la cual aprendiste. Si yo hubiera tenido esa postura en mi vida, nunca me hubiera ido de la Iglesia Católica. Entonces para mí esto de transitar procesos, esto de vivir procesos en la vida de fe, es de larga data en mi vida. Pero me parece que la humildad es fundamental. Nosotros tenemos que ser humildes, y también humildes en el sentido de decir, opa, yo que me creía un maestro de la palabra, yo que me creía que las sabía todas, yo que me creía que los católicos eran los que estaban equivocados, y yo como protestante, como Asambleas de Dios, las tenía toda the whole picture, como decimos en inglés, ¿no? La pintura completa, y tenía todo arregladito. De repente tengo que reconocer que hay cosas que me mueven la estantería, y tengo que reconocer que hay teologías humanas, interpretaciones humanas de la palabra, que yo abracé como teología, que yo abracé como palabra de Dios, y en realidad son mandamientos de hombres. Porque mirá que los mandamientos de hombres no solamente están en las tradiciones de la Iglesia Católica, también los protestantes la pifiamos, y también la Iglesia Ortodoxa. Entonces, humildad. Yo pienso que el Señor no te puede llevar a una verdad en este tema si tú no tenés humildad para hacer un estudio serio de este tema y un encare profundo de este tema. Ahora, dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, el tiempo está cerca, el tiempo está cerca. Y Juan recibe esta revelación hace 2000 años. Entonces uno dice, ¿por qué Juan dice el tiempo está cerca si ya pasaron 2000 años y todavía Cristo no volvió? Pero ¿qué dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículos 8 y 9? Mas, oh amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que para el Señor han pasado 2 días desde la ascensión de Jesús al cielo.
No 2000 años, sino 2 días, porque para el Señor un día es como 1000 años. Entonces, por eso estamos en el tiempo final. Y por eso Juan dice el tiempo está cerca. Porque además la historia de la humanidad se resume en esto, primera y segunda venida de Cristo. Y la primera venida de Cristo, con la muerte del Señor en la cruz y su resurrección y ascensión, ya dejó la puerta abierta para la segunda venida. Entonces, desde hace 2000 años que estamos ya en el tiempo del fin, ¿verdad? Esto de las 2 etapas es fundamental. Cristo, siervo sufriente, primera etapa. Cristo, rey venidero, segunda etapa, lo que estamos esperando. La muerte vicaria de Jesús en la cruz por nuestros pecados, punto número 1, pero por otro lado, la resurrección a vida eterna, cuando Él venga en las nubes del cielo. Son 2 etapas. Y esto remite precisamente a las 7 fiestas solemnes que los hijos de Israel deben guardar a perpetuidad, que es lo que se conoce en el hebreo como las fiestas de la primavera y las fiestas del otoño. Las fiestas de la primavera de Israel, marzo-abril, las fiestas del otoño de Israel, septiembre-octubre. Y oh casualidad, las fiestas de la primavera, Pascua, panes sin levadura, primeros frutos y Pentecostés, todas tuvieron que ver con la primera venida de Cristo. Y oh casualidad, las fiestas del otoño, las de septiembre-octubre, Año Nuevo, Expiación y Tabernáculos, todas tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Y esto no es algo para los judíos, esto es para Israel. Estas son las fiestas que los hijos de Israel deben guardar a perpetuidad. Esto yo ya lo expliqué en 2 estudios. En La Raíz vos podés buscar en el canal de YouTube un estudio que se llama Israel, su historia, nuestra historia, y otro estudio que es las fiestas de Jesús. Entonces ahí vos podés entender que las fiestas de Israel son las fiestas de la iglesia, porque Israel incluye a los judíos, pero trasciende a los judíos, porque la iglesia también es Israel. Y con esto yo no estoy abrazando tampoco, y que quede claro, la llamada teología del reemplazo, que dice que la iglesia sustituye a Israel y que ahora Dios se desentendió del pueblo judío. De ninguna manera, yo no creo en esa teología. Pero lo que sí digo es que nosotros como iglesia cristiana, cuando abrazamos al Mesías de Israel, cuando creemos en Jesús, cuando creemos en la muerte vicaria de Jesús en la cruz, ascensión y venida en gloria en las nubes del cielo, en ese momento nosotros estamos abrazando al Dios de Israel y por lo tanto nos convertimos en un Israel espiritual. Y por eso, como Israel, debemos guardar estas fiestas a perpetuidad. ¿Y por qué? Porque las fiestas nos están hablando de Jesús, como lo aprendimos en el estudio las fiestas de Jesús, por eso le puse ese título. Todas las fiestas, las 7 fiestas solemnes, las de la primavera y las del otoño, todas nos hablan de Jesús, de Jesús, de Jesús, en 2 etapas. Primera y segunda venida. Y vamos a ver en el Apocalipsis las fiestas del otoño todo el tiempo. Entonces, lo que yo tengo que entender es que por eso es tan importante el tema de la segunda venida. La primera venida abre la puerta para la segunda venida. El siervo sufriente que muere en la cruz, eso le permite resucitar y ascender para un día volver por nosotros en las nubes del cielo, ¿sí? Y la segunda venida es fundamental porque es la consumación del plan cósmico de redención de la humanidad. Entonces, por eso es fundamental. ¿Y por qué son primera y segunda venida? ¿O por qué es fiestas de la primavera y fiestas del otoño? Porque precisamente hay una primera y hay una segunda venida. Es glorioso, no es casualidad esto. Y ahora vamos a entrar en la presentación de PowerPoint, Esteban. Vamos a ir desde la diapositiva que tiene el título en la presentación de PowerPoint, que el título precisamente es La segunda venida de Cristo. Muy bien, ahí colocó ahí Esteban. Yo se lo leo para aquellos que estén escuchando por Apocalipsis Network vía radio y que no tienen posibilidad visual. El título de la presentación es La segunda venida de Cristo. Pasamos a la siguiente diapo, Esteban, la siguiente diapositiva. Y ahí hay 3 conceptos que van a ser fundamentales a lo largo de este estudio
y por eso yo desde ya quiero inculcártelos, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué son? Acordate de estos términos, yo lo voy a repetir hasta el cansancio en todo el estudio. Pero esto está presente en todo el Apocalipsis y está presente en las palabras de Jesús en Mateo 24 y 25 cuando habla de la segunda venida. Yom Teruah, o Año Nuevo, una fiesta judía del otoño, la fiesta de Israel, la fiesta de Yom Teruah, o Año Nuevo, que tiene que ver con la luna nueva y que tiene que ver con puertas abiertas. Yom Kippur, o expiación, la fiesta de la expiación, 10 días después de Yom Teruah, otra fiesta del otoño, el día de la expiación, y que tiene que ver con puertas que se cierran y con juicio de Dios, y con siembra y con cosecha en realidad. Y por último, Sukkot, o tabernáculos, otra fiesta del otoño que tiene que ver con una boda, que tiene que ver con un casamiento, que tiene que ver con la unión entre Dios y su pueblo. Acordate de Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, Año Nuevo, expiación y tabernáculos, porque esto lo vamos a estar viendo a lo largo de todo el estudio. Siguiente diapositiva. Te lo vuelvo a repetir para que lo vayas fijando, porque no alcanza solo con decirlo. Yo soy profesor de inglés, y nosotros sabemos que en pedagogía los profesores tenemos que enseñar las cosas una y mil veces para que al alumno finalmente en un momento le entre, ¿no? Lo mismo me pasa a mí y a todos. El aprendizaje es un proceso donde es en espiral y necesitamos ver y ver y ver y ver los conceptos vez tras vez hasta que hagan carne en nosotros. Las fiestas del otoño, ahí te lo vuelvo a repetir, las fiestas del otoño, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Año Nuevo, expiación y tabernáculos. La siguiente diapositiva tiene todas las fiestas de Israel, ¿sí? Tiene las llamadas fiestas de la primavera, en marzo, abril en Israel, como es el hemisferio norte, ellos están en primavera en marzo y abril, que son Pesaj, o la Pascua, Hamatzah, panes sin levaduras, Bikurim, primeros frutos, y Shavuot, o Pentecostés. Y después en septiembre-octubre vienen las fiestas del otoño, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Y como verás, la ilustración es nada más y nada menos que la menorá, el candelabro de 7 brazos, que está presente en el tabernáculo, que es un tipo del árbol de la vida y por lo tanto es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, pero también es un tipo de la iglesia. Y es un tipo, por supuesto, del pueblo judío, pero es un tipo de la iglesia, la menorá. Y la menorá involucra a las 7 fiestas eternas que los hijos de Israel, no solo los judíos, deben guardar a perpetuidad. ¿Sí? Ahí están entonces estas 7 fiestas. Siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, una vez más, Yom Teruah, el año nuevo que tiene que ver con la luna nueva. El año nuevo ocurre en un día y una hora, la cual nunca se sabe y nadie conoce hasta que llega ese día y esa hora cada año, porque depende de la salida de la luna nueva y nunca se sabe el momento preciso en el cual la luna nueva sale. El día y la hora nadie lo conoce de Yom Teruah, o el año nuevo judío. La siguiente diapositiva, Yom Kippur, el día de la expiación, que tiene que ver con juicio, donde después vamos a ver, pero Yom Kippur, por ahora que te quede esto, que tiene que ver con juicio. Y finalmente, Sukkot, es la siguiente diapositiva. Sukkot o tabernáculos es como una tiendita, un tabernáculo, familia adentro, festejando, celebrando. Hay como un padre judío tipo rabino, ahí con barba negra y gorrito, con toda la familia. Esto es tipo de la unión entre Dios y la iglesia, el casamiento de Dios con la iglesia. Ahí aparece Sukkot escrito en la diapositiva y también está escrito en hebreo, Sukkot. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Hay un texto en Oseas, profeta Oseas,
capítulo 6, versículo 3, que dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros, miren cómo vendrá a nosotros el Señor, dice Oseas, cientos de años antes de Jesucristo. ¿Cómo vendrá a nosotros el Señor? Como la lluvia tardía y temprana. Pero la lluvia tardía y temprana en la Biblia también refiere a las fiestas de Israel. La lluvia tardía, está ahí explicado en la diapositiva, es la lluvia de marzo-abril, llamada Malkosh en hebreo, y que tiene que ver con la primera venida de Cristo. Mientras que la lluvia temprana, en septiembre-octubre, se llama Yoré en hebreo y tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y el profeta Oseas, capítulo 6, versículo 3, nos está diciendo, siglos antes de la venida de Cristo, conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá nuestro Señor a nosotros, como la lluvia tardía cuando vino por primera vez en marzo-abril, en su primera venida como siervo sufriente, pero también el Señor vendrá como la lluvia temprana, como vendrá en su segunda venida, cuando venga en las nubes del cielo. Este tema de la lluvia lo tocamos nosotros cuando vimos las fiestas de Jesús, y estos pasajes de la lluvia también los podés encontrar acá, por ejemplo, en Deuteronomio 11:14, como dice la diapositiva, en Joel 2:23 y en Santiago 5:7. Antiguo y Nuevo Testamento hablan de la lluvia temprana y tardía, y si nosotros no entendemos el contexto judío, la pasamos por alto y no entendemos que está hablando de la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos a la siguiente diapositiva porque se nos ha ido prácticamente la hora, pero yo quiero que nosotros vayamos también teniendo en claro el panorama de Apocalipsis. ¿De qué habla este libro de Apocalipsis? Bueno, el libro de Apocalipsis, acá tenemos el panorama de Apocalipsis que nosotros lo vamos a ir recorriendo en todo el estudio. Pero a veces la gente no sabe ni cómo está estructurado Apocalipsis. Bueno, acá te lo estructuro para que lo vayamos teniendo claro. La carta de Juan en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, comienza con el mensaje a las 7 iglesias de aquel momento, que están representadas en el candelabro, en la menorá, capítulos 1 al 3. Hay una puerta abierta. Atención con esto, porque la puerta abierta es una referencia al Año Nuevo judío, después lo voy a explicar. La puerta abierta que abre la visión de la adoración celestial, en el capítulo 4. Después el apóstol Juan prosigue con lo que se considera comúnmente como los juicios de Dios, que son 21 juicios. Los 7 sellos, capítulos 5 al 8. Después del sexto sello y antes del séptimo sello suceden los 144.000 sellados y la multitud vestida de ropas blancas, la cual nadie puede contar, con palmas en sus manos, adorando al Señor en el cielo, la adoración celestial. Después vienen las 7 trompetas de los capítulos 8 al 11, y ahí, mezclado con las 7 trompetas, aparecen los 2 testigos que van a testificar al mundo judío. Después dice que el misterio de Dios se consumará con la 7ª trompeta, capítulo 10, versículo 7. Se consuma el misterio de Dios. Y nosotros vamos a ver, bueno, ¿cuál es el misterio de Dios que se consuma después de la 7ª trompeta? Capítulo 10, versículo 7. El tribunal de Cristo, el famoso tribunal de Cristo, juicio Bema, aparece en el capítulo 11, versículo 18, que es cuando los cristianos que ya están en la presencia del Señor son recompensados según lo que hicieron para Dios en vida. Es un juicio de bendición, no de juicio. Luego en el capítulo 12 viene la mujer que huye al desierto, que es un prototipo de los judíos, o del Israel como nación, como lo conocemos hoy día, y el resto de la descendencia de Israel, los que guardan el testimonio de Jesús, que son perseguidos por la serpiente o el dragón. Y acá, ¿cómo interpretamos a esta gente? Es el que guarda el testimonio de Jesús. ¿Es la iglesia que todavía está en ese momento sufriendo la persecución del anticristo? Es una interpretación. Otros dicen no, estos son los que en su momento no fueron raptados en forma secreta con la iglesia y acá no van a tener más remedio que enfrentar persecución.
Después viene el dragón y la bestia que vencen a los santos. Y acá otra vez tenemos que preguntarnos, ¿quiénes son los santos? ¿Es la iglesia o son los que después de que la iglesia es raptada se convierten al Señor? Vaya a saber cómo, porque supuestamente tampoco el Espíritu Santo está más en la tierra. Bueno, pero acá aparecen el dragón y la bestia que vencen a los santos, la adoración a la bestia de todos, no de todo el mundo, sino de todos los que no están escritos en el libro del Cordero. Los que no están escritos en el libro del Cordero. Y aparece la otra bestia, es decir, el falso profeta, y la prohibición de comprar o vender para quien no tenga la marca, el nombre o el número de su nombre, que es el famoso 666, recién en el capítulo 13 de Apocalipsis, después de la séptima trompeta. Que quede claro, ¿sí? Ahí en ese momento. Y en la siguiente diapositiva tenemos el resto de Apocalipsis, ¿sí? Tenemos el Cordero, todavía en el capítulo 13, o esto ya es el capítulo 14, el Cordero y los 144.000, que supuestamente es una referencia a los judíos, el Cordero y los 144.000 en pie sobre el monte Sión. Y ahí aparecen tres ángeles, el ángel que predica el Evangelio eterno, el ángel que anuncia que ha caído Babilonia y el ángel que advierte castigo para quien adora a la bestia o recibe su marca. Miren la misericordia de Dios, después de la séptima trompeta, a través de ángeles anunciando el Evangelio para que la gente todavía lo busque. En el capítulo 14 también aparece la nube blanca y el Hijo del Hombre que ciega la tierra. Cegar y separa, ¿verdad? Lo que puede ser la vid de la vendimia. Y esto tiene que ver, es tremendo esto porque tiene que ver con el día de la expiación, como fiesta del otoño judía, es tremendo. Y también tiene que ver con Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta de los frutos. Otro ángel dice acá, vendimia los racimos y los envía al lagar de la ira de Dios. Es decir, que acá hay una cosecha para bendición con el Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo y una cosecha para maldición. Esto es en el capítulo 14, después de la séptima trompeta, después de la última trompeta. Si es que seguimos un orden cronológico, que también hay que ver si interpretamos Apocalipsis en forma cronológica o no. Luego aparecen los que salieron victoriosos en el capítulo 15, una vez que sucedió esa siega de la tierra con el Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo. En el capítulo 15 aparecen los que salieron victoriosos, cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Esto me lleva a Israel y la iglesia, el cántico de Moisés, el profeta del Antiguo Testamento, y el cántico del Cordero, el otro profeta que el Señor había prometido a los judíos que iba a levantar. Es como si pareciera que hablara de Israel y la iglesia, ¿no? Israel y la iglesia ya está en la presencia del Señor cantando, ¿no? Está la visión del templo, del tabernáculo, del testimonio, y ahí cuando la iglesia e Israel y los judíos ya no están, los ángeles con las 7 plagas postreras, que son las 7 copas de ira, que aparecen en el capítulo 16, las 7 copas de la ira del Señor. Capítulos 17 y 18, la caída de Babilonia. Capítulo 19, las bodas del Cordero, obviamente, porque ya allá en el cielo, si es que siguiéramos un orden cronológico, está Jesús con la iglesia y con los judíos. Las bodas del Cordero, el Verbo de Dios vestido de blanco, seguido del ejército celestial, que no sé si son ángeles o es la iglesia y el pueblo judío, en caballos blancos. Viene la batalla de Armagedón en el capítulo 19. La bestia y el falso profeta son enviados al lago de fuego, inauguran el lago de fuego. Después en el capítulo 20, Satanás es atado por 1000 años, sucede el milenio, el famoso milenio en la tierra, Satanás es suelto y ahí viene la batalla final, que no es la batalla de Armagedón, como muchos confunden. La batalla de Armagedón está en el capítulo 19, la batalla final está en el capítulo 20. Y ahí viene el juicio final y los muertos son juzgados. Los que no estuvieran, evidentemente, ya resucitados y con el Señor. Y finalmente, lo último que tenemos en el capítulo 21 y 22 es cielos nuevos y tierra nueva, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, el árbol de la vida. Es un tipo de Jesús, es un tipo de la menorá,
es un tipo de la iglesia, es un tipo del pueblo judío. El árbol, la eternidad y la advertencia respecto a quitar o agregar a esta profecía y el glorioso pedido del apóstol Juan, ven Señor Jesús. Esteban, ¿podés volver a mí ahora? Y bueno, lo que tengo que decirles es que nos tenemos que despedir porque se nos fue la primera hora, pero no quería irme de este primer programa, aunque haya pasado un poquito de una hora, sin que tuvieran un panorama ya claro de decir, bueno, por dónde va a venir la mano y cómo viene Apocalipsis. Miren, nosotros vamos a hacer un estudio, ya les digo, yo para mí es glorioso, ¿sí? Porque además vamos a hacer un estudio de las diferentes hipótesis que hay. Yo voy a hacer una contraargumentación respecto a la hipótesis que ya no abrazo más y voy a decir por qué me parece incongruente, inconsistente, pero esto hay mucha tela para cortar. Yo les pido paciencia y bueno, será hasta la semana que viene. Los quiero mucho, gracias Esteban por estar ahí y nos vemos el viernes próximo, Dios mediante.